En este bloque vamos a tocar tres temas muy importantes que tienen que ver con un fenómeno que ha sido denunciado por diferentes personas, por diferentes medios y que se ha conocido teóricamente como la venezolanofobia. Y claro, este año también se ha puesto de moda la rusofobia, en la época de las Torres Gemelas la islamofobia, y por eso quiero aprovechar que nos acompaña la compañera Amanda Urdaneta para que nos cuente cómo ha sido ese tema de ella como extranjera en diferentes países como Colombia, como Estados Unidos. Cuéntanos qué tipo de ataques ha recibido por residir en Colombia o en Estados Unidos siendo de Venezuela. En los Estados Unidos fue muy poca, porque en los Estados Unidos, más que un problema como de que eres de otro país, es un problema de raza. Entonces, si ven que tú eres como del Medio Oriente, de África, o bueno, pues si tienes la tez más oscura, ahí sí vas a recibir más insultos, más ataques. Yo como soy muy blanca, pues, o sea, yo creo que la gente ni me preguntaba dónde era, sino que asumía que yo era como de Europa, pues ni siquiera sabía que era de Latinoamérica. Entonces ahí, o sea, muy poco, no puedo ni recordar un momento en que haya recibido algún ataque. Acá en Colombia, pues sí, en unos momentos cuando estaba en el colegio terminando el último año de bachillerato, sí recibí algunos ataques, pues por ser mujer venezolana específicamente, tenía mucho que ver con la prostitución, sí, muy por ese lado. Ya fuera del bachillerato, pues yo no recibí más insultos, más ataques, yo personalmente, porque sí conozco otras personas que han tenido diferentes experiencias y no puedo hablar por ellas. Exacto. Y yo noté algo, que por ejemplo en Chile, en Perú, expulsaron a muchas personas por ser de Venezuela. Y eso es claramente un caso evidente de venezolanofobia. Pero yo lo más venezolanofóbico que he visto en Colombia fue unas declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que me pareció de muy mal gusto, que de hecho yo le tenía cierto respeto, cierta admiración, y después de eso como que le cogí pereza a esa señora porque hizo unos comentarios muy feos sobre la población venezolana en Bogotá. Y también acá en Medellín he visto unos comentarios que son detestables cuando se refieren a la población venezolana. Les dicen, por ejemplo, que chamosolanos, pues cosas que me parece que faltan al respeto de estas personas que en algún momento fuimos el mismo país y que así estemos separados por una frontera, seguimos siendo el mismo país porque nos parecemos mucho en la cultura, en las creencias religiosas, en el idioma. Y yo hablaba con Amanda Urdaneta sobre el tema de los parecidos antropológicos, que si uno trae un extranjero acá que no distinga entre nuestros países, por decir alguien que sea de Alemania, alguien que sea de Rusia, de China, y hay un venezolano, hay un barranquillero y hay un pastuso, y después hay un ecuatoriano, va a creer que el pastuso y el ecuatoriano son de un mismo país y que el de Barranquilla y el de Venezuela son de un mismo país, porque hay cierta similitud en acentos y en rasgos. Entonces por eso digo que la película Martinache es muy sabia cuando dice que la patria es un invento de tarados mentales, porque realmente la patria no existe. Lo que existe es un conjunto de accidentes geográficos como ríos, y si vamos a separarlos por una cordillera, por un río, estamos separándonos por nada. Y por eso la xenofobia es de los peores males que ha tenido la humanidad. La Segunda Guerra Mundial fue básicamente por venganza y por xenofobia. Y por eso no podemos permitir que se sigan difundiendo ese tipo de ideas llamadas chauvinistas o ultranacionalistas. Y en esa medida quiero que
Amanda también nos cuente un poco de cómo era la relación de los colombianos residentes en Venezuela, en esas épocas que tú has vivido en el hermano país. No es algo, digamos, que yo tenga experiencia propia, porque, o sea, cuando los colombianos se fueron y emigraron a Venezuela, pues yo no, o sea, no estaba. Pero lo que me dicen los mayores es que, pues nada, que sí, que se les trataba bien. Igual, pues eso es una historia, o sea, no sé, es difícil poder hablar de ese tema porque yo no lo viví. Y lo que me dicen otras personas puede no ser verdad. Me dicen que los colombianos eran muy trabajadores, que se aceptaron igual, pues, o sea, como dije, puede que lo que me estén diciendo no es verdad. Yo me siento como que quizás les estoy diciendo una mentira, pero pues sí, o sea, al final yo creo que algo que siempre pasa cuando hay inmigración a un país es que va a haber rechazo. O sea, eso va a pasar en absolutamente todos los países cuando reciben una gran cantidad de refugiados, inmigrantes. O sea, siempre va a haber gente que va a rechazar eso porque pues uno dice, bueno, sí, nosotros estamos mal, ¿cómo vamos a recibir a más personas? Eso es algo que se escucha frecuentemente para justificar la xenofobia. Entonces, eso es lo que te podría decir sobre eso. Sí, porque realmente lo que dice Amanda es muy cierto. Uno, hay cosas que no ha vivido y uno depende de lo que ha leído o de lo que le cuentan. Y ahí es sumamente importante la crítica de fuentes, la autonomía intelectual, el pensamiento crítico, la confianza en la razón. Entonces, ¿uno cómo encuentra la verdad? Muy difícil. Uno no puede encontrar la verdad, pero uno por lo menos intenta acercarse un poco a la verdad, o por lo menos alejarse un poco de la falsedad, de los sesgos cognitivos, de los estereotipos, de los prejuicios, de las falacias, de los efectos Mandela, de todo aquello que atente contra una información comprobada. Y yo también quiero hablar de ese tema porque, al igual que Amanda, no lo viví, pero a mí sí me cuentan que a la mayoría, por no decir que casi todos, los inmigrantes colombianos que residieron en Venezuela en esa época de bonanza petrolera, en esa época que empezó hace unos 60 años y que hasta la llegada de Chávez hubo muchos colombianos que fueron bien tratados en Venezuela. Pues, obviamente, como en todo lo humano, no faltarían los roces entre un colombiano y un venezolano, pero no había una xenofobia sistemática. Ahora, yo tampoco siento que haya una xenofobia sistemática contra venezolanos en Colombia, pero sí siento que con el gobierno de Gustavo Petro hay que cambiar muchas reglas del juego, porque es lamentable que no se evalúe la condición socioeconómica del extranjero, sino su nación, que es algo importante, pero que no es lo mismo venir de un país que llaman de primer mundo a un país que es muy parecido al nuestro. Y por eso yo quiero preguntarle a Amanda cómo ha sido el tema de tu matrícula, de tu proceso académico en la Universidad de Antioquia, siendo extranjera, siendo venezolana, y también cómo es el tema del pago de la matrícula, de los requisitos y todo eso. Bueno, sí, ese es un tema que yo estoy intentando como trabajar con la universidad, porque hay una resolución rectoral que dice que todo estudiante extranjero debe de pagar igual a 6 salarios mínimos por semestre, que actualmente son como 5.450.000 algo. Y ya puede estar por los 6 millones, porque el salario mínimo está como 1 millón, ya está como por los 6 millones. Sí, entonces es algo que también puede ir creciendo, ¿no? Sí, claro. Igual el comité de ingreso de matrícula puede rebajar el 50% dependiendo de tu situación, pero el 50% rebajado sigue siendo 2.700.000 aproximadamente. Entonces, eso es algo que uno tiene que hacer todos los semestres, por cierto. O sea, no
pero el caso es que muchos venezolanos han venido casi nada y están como cualquier otro ciudadano trabajando un salario mínimo, pagando su casa, dándole de comer a su familia, y la realidad es que para muchos, o sea, va a ser imposible poder pagar tal matrícula. Entonces ahí están limitando la posibilidad de muchos jóvenes que actualmente solamente en Medellín creo que son 17.000 niños los que están estudiando venezolanos, que pues no van a poder tener la oportunidad de estudiar acá. Muchos se van a ver como con ese obstáculo. Y pues sí, o sea, es que Ecuador, Venezuela, Brasil, o sea, si estamos inmigrando no es como una persona que esté ganando en dólares o en euros, o sea, es una situación distinta y es injusto que a un estudiante de intercambio de Alemania le estén cobrando lo mismo que a una persona que tiene su vida acá y que más bien es población vulnerable. Definitivamente eso hay que hablarlo con el gobierno del señor Gustavo Petro, porque un presidente tiene las facultades para cambiar políticas para la inmigración, y si alguien tiene el poder de cambiar eso es Petro, y yo en ese sentido pues tengo un argumento para dar. Gustavo Petro va a normalizar las relaciones comerciales, diplomáticas y políticas con el régimen de Nicolás Maduro. Petro, para hacer eso, no tiene que volverse el gran amigo de Nicolás Maduro, pero tampoco seguir siendo enemigo como estos gobiernos uribistas que han sido enemigos de los chavistas. Y como van a cambiar en las altas esferas esas relaciones diplomáticas y políticas y también económicas, la población venezolana en Colombia va a tener más facilidades, por la sencilla razón que si quieren regresar a su país, pueden regresar a su país tranquilamente. Si se quieren quedar en Colombia, se pueden quedar en Colombia. Pero hay que hacerle ver al gobierno de Gustavo Petro y al nuevo Ministerio de Educación que a una persona no se le puede tratar como extranjera a secas, que si las universidades del Estado colombiano realmente buscan un mejor país, un país también se construye con la gente de afuera, no con nacionalismos baratos. Y mucha gente, y más porque todavía Maduro sigue en el poder, mucha gente se va a seguir quedando en Colombia a la expectativa de qué pasa con Petro. Porque así como hay población venezolana que tiene miedo porque creen que Petro es igual a Chávez, también hay población venezolana que tiene su duda razonable o que simplemente confía en que con Petro puede que no mejore, pero que siga igual o que incluso mejore. Entonces, la Universidad de Antioquia es del Estado, pero paradójicamente es autofinanciada en un 60%. O sea, de presidencia llega como un 33% y de gobiernos locales llega como un 7%. Entonces, si somos sensatos, nos damos cuenta que la Universidad de Antioquia es privada en un 60%. Entonces, como la Universidad de Antioquia tiene que autofinanciarse, tiene que cobrar exámenes de admisión, tiene que cobrar maestrías, doctorados carísimos y tiene que cobrarle a todos los extranjeros por igual. Pero si el gobierno de Gustavo Petro cumple su promesa de campaña, que es darle a la educación superior en Colombia 14 billones de pesos anuales, lo que implicaría 56 billones de pesos en el cuatrienio de Petro, esa plata tiene que ver. Y esa plata no solamente es para estudiantes que sean colombianos, esa plata también es para estudiantes de otras naciones. Recuerden que hay comunidades indígenas, hay comunidades afrodescendientes que, si bien habitan el territorio colombiano, no tienen la nacionalidad colombiana porque no se consideran colombianos. Un guayú, por ejemplo, de La Guajira, o cualquier otra persona de una tribu indígena,
no se consideran colombianos. Entonces Gustavo Petro va a tener que garantizarle la educación gratuita también a personas que, si bien no tienen la nacionalidad colombiana, sea por su lugar de nacimiento o sea por su identidad cultural, que esas personas también tienen derecho a una educación gratuita, porque es que él dijo educación gratuita en las universidades del Estado, y ahí no está diciendo educación gratuita solamente para los de nacionalidad colombiana. O sea, Petro no está diciendo eso. Entonces, por eso yo creo que la compañera y las demás personas venezolanas y extranjeras ahí tienen una gran posibilidad en Colombia. Bueno, todavía tengo dos preguntas más para que pensemos con la compañera antes de terminar esta primera parte de la clase. La primera pregunta es muy sencilla. ¿Tú qué panorama ves en Colombia con este tema de Gustavo Petro? Pues, ¿qué piensa tu familia? O sea, ¿tu familia se come el cuentico que Petro es igual a Chávez? ¿O tu familia sabe que el que más se parece a Chávez es el mismo Uribe? ¿Qué dice tu familia de la montada de Petro y tus amigos venezolanos? Mi familia pues sí está más del lado como de que Petro es peligroso, pues desde la perspectiva de ellos. Yo y mis amigos sí estamos como que más del lado de que Uribe pues es el que ha estado en control, es el que ha estado haciendo muchas cosas horribles. Y bueno, pues con una felicidad de que ya digamos no tenga el poder. Sí hay en general como una duda que también puede venir de el trauma, diría yo, ¿no? Yo en lo personal, pues, por todo lo que he visto, ha sido positivo, las personas que han votado, lo que ha hecho, entonces, pues, por lo menos yo estoy como también con esperanza de que las cosas acá vayan mejorando también. Te tengo una invitación, o sea, que estas tesis que hemos discutido aquí en este rato, las discutas con tu familia y que los pongas a pensar, que les digas, bueno, Petro se reunió con el presidente de Estados Unidos, Chávez no, Maduro ¿cuándo se ha reunido con Obama o con Trump o con Biden o Chávez cuando se reunió con Bush? Petro ya se va a reunir por segunda vez con él. Entonces tú le puedes decir a tu familia, mira, no tengan miedo, o sea, si Petro fuera igual a Chávez, pues no solamente no se reuniría con ellos, sino que diría que son el diablo, que son imperialistas y que son malos. Entonces, de entrada ya Petro no está haciendo lo mismo que Chávez. Y segundo, Petro se reunió con sus peores antagonistas políticos. Se reunió con el caudillo que ha montado los últimos presidentes. Se montó con el que él derrotó por muy poco margen de error, por muy poca diferencia. Y aparte de eso, se reunió con el presidente actual en buenos términos. No digamos que son amigos, porque Uribe y Petro nunca van a ser amigos. Uribe y Rodolfo Hernández, pues se supone que él era antiuribista, pero luego era uribista porque estaba en contra de Petro. Pero yo lo que veo ahí es que la oposición en Colombia no va a ser de Rodolfo Hernández, la oposición va a seguir siendo uribista, porque el Centro Democrático es el único partido que se declara en oposición a Petro, pero es una oposición que no se ve tan destructiva en tanto que ya se reunieron. Entonces yo creo que tu familia se puede tranquilizar un poco por ese lado. Y por otro, que para Petro igualar la maldad de Uribe y la maldad de Chávez necesita muchas cosas, necesita falsos positivos, como 6.400 falsos positivos, necesita cerrar canales, necesita expropiar un montón de gente a la brava, meter un montón de presos políticos. Entonces, hay que esperar, claro, pero ya está gobernando el tipo. Si bien todavía no tiene el poder oficial, pero desde que se reúna con la gente que podría ser aliada o que podría ser su antagonista desde antes de gobernar, ya es una buena señal. Entonces yo creo que eso sería una buena forma de tranquilizar a tu familia. Bueno, la última pregunta que quiero que pensemos con la compañera Amanda Urdaneta, para irnos al primer descanso, es por el tema electoral, porque a mí siempre me ha llamado la atención cómo medios de comunicación uribistas como RCN, como NTN 24,
o medios proestadounidenses como CNN han dicho que las elecciones en Venezuela son un completo fraude en la era chavista, o sea que antes eran limpias, pero que ya son un fraude. Y acá en Colombia pues también ha habido muchas quejas del sistema electoral, de hecho nació una guerrilla como el M-19 por un robo electoral a Gustavo Rojas Pinilla. Entonces, la última pregunta que quiero plantearte para que nos vamos al descanso es ¿cómo ha sido el tema electoral en Venezuela? ¿Qué pruebas hay de que tanto Chávez como Maduro hayan incurrido en fraude electoral? Y también, ¿qué pasó con ese movimiento estudiantil del 2017? Ese movimiento que le ganó una partida a Chávez. Bueno, desde el 2006 es que la oposición considera que las elecciones fueron fraude total. Ya las pruebas concretas que se vio mucho fue que los carros, los camiones en donde transportaban los votos eran quemados. Específicamente cuando entró Maduro al poder, había mucha prueba concreta de que eso sucedió. Ya con lo del movimiento estudiantil, bueno, pues es que esa época fue de mucha pelea. Y se usó una estrategia que muchos dicen que es herencia de Cuba también, una estrategia en donde se cortan todas las necesidades básicas. Entonces se corta el acceso a comida, a agua, porque el agua no llegó por mucho tiempo, y a luz. Hubo un apagón de varios días y fue algo que sucedió varias veces. Y eso fue algo que hizo que el movimiento se cayera, porque la gente realmente no tenía como la energía ya para continuar. Entonces, después de esas protestas del 2017, no se volvió a ver tanto poder de la oposición en el movimiento. No era solamente un movimiento estudiantil, realmente estoy cometiendo un error diciendo que fue un movimiento estudiantil, porque yo que estuve en esas protestas, ahí había gente, hasta ancianos caminando, monjas, o sea, yo me acuerdo que había una diversidad gigante de tipos de personas. Estaba yo con mi mamá que tiene 60 años, o sea, muchas personas estaban, no solamente estudiantes. Entonces, ya después de eso, pues creo que la gente se vio como derrotada. Bueno, pero muy interesante todo eso, porque ya pasaron 15 años y ya era hora que ese movimiento estudiantil hubiese montado un nuevo presidente. Y lo que nos comparte la compañera nos deja muchas dudas y también muchas reflexiones, porque acá en Colombia también en el caso de Uribe hubo una reelección muy fraudulenta, porque el tipo cambia elementos de la Constitución para reelegirse. Hay un soborno que se llama la GIS política, que Uribe paga un soborno y Uribe no paga un día de cárcel ni por reelegirse con elementos fraudulentos, ni por falsos positivos, ni por chuzadas del DAS, ni por parapolítica, ni por escándalos como agroingreso, robo seguro, como Reficar. Entonces hay una total impunidad contra los presidentes. Entonces uno no sabe realmente qué va a pasar en Venezuela, si va a haber impunidad, si en Colombia va a haber impunidad, pero lo que sí tenemos claro es la importancia de seguir siendo ciudadanías libres, de escuchar todas las versiones. En esta primera parte de la clase escuchamos lo que dijo Telesur, que es el medio chavista por excelencia. Escuchamos también un pedazo de un documental que es antichavista. Escuchamos los conocimientos y las experiencias de la compañera Amanda Urdaneta, y esto me lleva a dos conclusiones muy contundentes. La primera, la verdad es imposible de encontrar, pero sí podemos encontrar argumentos que se alejen lo más que se pueda de la falsedad, de la manipulación, de la demagogia. Y por eso ya ustedes tienen una visión diferente de Chávez, de Maduro, una visión más completa, y ya no la visión que teníamos, que era solamente la RCN y Caracol. Ya estamos empezando a ver otras visiones. Y claro, ustedes hablan con gente de Venezuela
sin importar su ideología, y van a seguir armando ese mapa mental que es el conocimiento, y cuando les salen de Venezuela ya no les van a poder manipular, porque ustedes van a tener todas las herramientas cognitivas, analíticas y críticas para tomar una posición, para saber cuándo este medio está falsificando un dato, cuándo está exagerando la realidad, cuándo está incurriendo en un efecto Mandela. Por eso, después del descanso de 20 minutos o media hora, ya vamos a hablar más del caso colombiano. Vamos a hablar de por qué ganó Petro, de qué dejó la era uribista, que Duque fue el último gran representante de la era uribista, y sobre todo qué panorama crítico de país tenemos. Agradezco muchísimo a la compañera Amanda Urdaneta, qué rico que hayas estado aquí, y espero que en algún momento nos vuelvas a acompañar, y siempre bienvenida a nuestro espacio de pensamiento crítico. Bueno, muchachos, entonces nos vemos en unos 20 minutos, en una media hora, para que hagamos la parte final de la clase.